Vamos a refutar cada una de las premisas presentadas de manera sólida y fundamentada. 1. Yahvé es un dios de la tormenta, por lo tanto puede ser representado como un toro. Refutación. Yahvé no es simplemente un dios de la tormenta. Mientras que en algunos textos bíblicos, Salmos y Deuteronomio, se asocian fenómenos naturales como tormentas con la manifestación del poder de Yahvé, esto no lo convierte en un dios meramente de la tormenta como las deidades canáneas, egipcias o mesopotámicas. Yahvé es más bien un dios creador y soberano sobre toda la creación, y no está limitado a un fenómeno o fuerza de la naturaleza como los dioses paganos. Diferencia con los dioses de la tormenta. Los dioses de la tormenta en el panteón canáneo, como Baal, eran entidades que gobernaban específicamente fenómenos atmosféricos. Yahvé, en cambio, es el Dios universal, creador del cielo, la tierra y todo lo que contiene. No se le puede reducir a una deidad asociada con un aspecto natural. Evidencia contraria. La representación de Yahvé como un toro es inexistente en la Biblia, y cuando Israel intenta adorar a Dios bajo la forma de un becerro de oro en el Éxodo, es severamente condenado, Éxodo 32. Esto muestra una clara diferencia entre Yahvé y las deidades paganas que sí se representaban como toros. 2. Yahvé es representado como un anciano con barba, lo que sugiere que es igual al dios el refutación. La representación artística de Yahvé como un anciano con barba en tradiciones posteriores, como en el arte renacentista, no es bíblica ni teológicamente significativa para los textos hebreos originales. En el Antiguo Testamento, Yahvé no tiene una representación visual. El Dios bíblico se presenta de manera explícita como una deidad que prohíbe las imágenes y representaciones físicas, Éxodo 20, 4. Diferencia con él. Aunque algunos sugieren paralelismos entre Yahvé y el dios canáneo, Yahvé no es representado en la Biblia como un dios anciano o con barba. Dios es espíritu, Juan 4, 24, y la representación física está prohibida. Distinción clara en la prohibición de imágenes. Los mandamientos y leyes de Israel prohíben toda imagen de Dios, contrastando con los dioses paganos que sí eran representados en esculturas y estatuas. Esto pone en evidencia la diferencia radical entre el monoteísmo bíblico y el politeísmo canáneo. 3. Israel no era monoteísta porque en el siglo VI a.C. había estatuas e imágenes de otros dioses. Refutación. El hecho de que hubiera individuos o grupos dentro de Israel que se desviaran hacia la idolatría no implica que el monoteísmo no fuera el fundamento de la religión israelita. La Biblia misma describe numerosas ocasiones en las que el pueblo de Israel se apartó de las enseñanzas de Yahvé y adoró a otros dioses, y constantemente se condena esta idolatría. Monoteísmo en desarrollo. Los textos proféticos y la ley mosaica son claros en la afirmación del monoteísmo estricto. Aunque algunas personas dentro de Israel practicaban idolatría, los profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel denuncian esas prácticas, reafirmando la devoción exclusiva a Yahvé. Arqueología y textos bíblicos. La presencia de figuras e ídolos de dioses extranjeros en algunas excavaciones arqueológicas refleja las caídas del pueblo en idolatría, pero esto no cambia la doctrina central del monoteísmo en Israel. El Antiguo Testamento se caracteriza por luchar contra las prácticas idolátricas y exaltar la exclusividad de Yahvé, Deuteronomio 6, 4. 4. Yahvé se parece al sol en el sur y al dios El en el norte. Refutación. Esta afirmación no tiene fundamento sólido en los textos bíblicos ni en la investigación seria. Yahvé es el mismo en toda la geografía de Israel. Aunque la adoración de Yahvé tuvo diferencias en práctica debido a contextos culturales y políticos, la Biblia presenta un solo Dios unificado para todo Israel. Unidad de Yahvé. Tanto en el norte como en el sur, los profetas predicaron el monoteísmo centrado en Yahvé, no en figuras del solo de él. Yahvé es adorado como el creador de todo, y no se le confunde con el sol, ya que la adoración del sol fue condenada como idolatría, Deuteronomio 17, 3. 5. No hay pruebas documentadas antes del siglo IX a.C. y la transmisión oral no es fiable. Refutación. La transmisión oral en las culturas antiguas era extremadamente precisa y estructurada, especialmente en las sociedades semíticas, donde la memorización era una práctica clave para preservar las tradiciones. Evidencia arqueológica. Aunque los textos bíblicos fueron escritos y compilados en diferentes periodos, la evidencia arqueológica, como las inscripciones en el calendario de Jezer, aproximadamente del siglo X a.C., demuestra que existían registros escritos en Israel antes del siglo IX a.C. con fiabilidad de la transmisión oral. En muchas culturas, la transmisión oral era un medio fiable de preservar tradiciones durante siglos.
Los textos hebreos muestran una coherencia impresionante en su transmisión, lo que refuerza la idea de que las tradiciones fueron cuidadosamente preservadas. 6. La circuncisión es una tradición egipcia y no de Abraham. Refutación. La circuncisión se practicaba en Egipto antes de Abraham, pero esto no refuta el relato bíblico. En Génesis 17, Dios ordena la circuncisión como señal de su pacto con Abraham y su descendencia. Práctica religiosa exclusiva. Aunque los egipcios practicaban la circuncisión, para los hebreos la circuncisión tenía un significado profundamente religioso y de identidad. Era una señal del pacto de Yahvé con su pueblo, lo que le otorga un significado completamente distinto al de Egipto. 7. Ciro permitió que los judíos regresaran debido a su política, no por intervención divina. Refutación. El hecho de que Ciro tuviera una política de tolerancia no contradice la interpretación bíblica de que fue usado por Dios para liberar a su pueblo. La Biblia misma indica que Dios utiliza a los reyes y las naciones para cumplir sus propósitos, Isaías 45, 1, 4. El cilindro de Ciro. Este documento demuestra que Ciro tenía una política de repatriación para varios pueblos, pero la profecía de Isaías predice específicamente que Ciro permitiría la reconstrucción del templo y el regreso de los judíos a su tierra, lo que es notablemente preciso. Conclusión: cada una de las premisas mencionadas puede ser refutada con argumentos históricos, teológicos y bíblicos sólidos. La tradición bíblica se distingue de las mitologías paganas, y las pruebas arqueológicas y textuales respaldan la unicidad y coherencia del monoteísmo de Yahvé. Es una excelente pregunta, y como cristiano, es natural querer comprender por qué Dios eligió la circuncisión, una práctica que ya existía en otras culturas, como los egipcios, para establecer su pacto con Abraham y su descendencia. Para responder esto, es importante considerar algunos puntos clave desde una perspectiva teológica y bíblica. 1. Dios redime y da un nuevo significado a las prácticas humanas. Dios, en muchas ocasiones a lo largo de la historia bíblica, toma prácticas o elementos culturales que existen y les da un significado completamente nuevo para su propósito. La circuncisión en el contexto egipcio no tenía ninguna conexión con un pacto espiritual o una relación personal con Dios, sino que se limitaba a un rito cultural o de pureza ritual. Sin embargo, cuando Dios introduce la circuncisión en el pacto con Abraham, le da un significado profundo y espiritual. Redención de una práctica existente. Dios tiene el poder de transformar lo que ya existe y darle un propósito divino. Al usar una práctica conocida, Dios pudo darle un nuevo sentido que va más allá de lo meramente cultural o físico. Ejemplos similares se encuentran en toda la Biblia. Por ejemplo, Jesús utilizó el pan y el vino en la última cena, alimentos comunes en la cultura judía, y les dio un significado espiritual profundo como símbolos de su cuerpo y su sangre, Lucas 22, 19, 20. De igual manera, Dios tomó la circuncisión, una práctica física, y la convirtió en un símbolo del pacto eterno entre él y su pueblo. 2. Dios usa lo familiar para conectar con su pueblo. Dios, en su sabiduría, a menudo utiliza elementos que son comprensibles y familiares para las personas con las que está interactuando. En el caso de Abraham y sus descendientes, la circuncisión era una práctica conocida en algunas culturas cercanas. Al utilizar una práctica reconocible, Dios facilitó la comprensión del mandato y de su significado. Familiaridad cultural. Para Abraham y su familia, la circuncisión no era un concepto extraño. Esto les permitió entender más fácilmente que este era un signo externo de algo mucho más profundo, su relación especial con Dios. Lo importante aquí no es el acto físico en sí, sino el propósito espiritual que le dio Dios. Como dice Génesis 17, 10, 11, la circuncisión es la señal del pacto entre Dios y su pueblo. Este pacto no se basaba en la práctica física por sí sola, sino en la obediencia a Dios y en la separación de su pueblo como una nación santa. 3. El simbolismo de la circuncisión en el pacto. La circuncisión, aunque ya practicada en Egipto, recibió un significado completamente nuevo cuando Dios la introdujo como un requisito del pacto. En el contexto bíblico, la circuncisión era un símbolo de pureza, fidelidad y la dedicación total de los descendientes de Abraham a Dios. Este acto externo simbolizaba un compromiso interno de fidelidad al Señor y a su ley. Circuncisión del corazón. Este simbolismo se profundiza aún más en la enseñanza de la circuncisión espiritual. En Deuteronomio 10, 16 y Deuteronomio 30, 6, Dios llama a su pueblo no solo a circuncidar su carne, sino también sus corazones, refiriéndose a la necesidad de una vida completamente entregada y consagrada a Él. Separación de las naciones.
La circuncisión también tenía la función de separar a Israel de las demás naciones. Aunque Egipto practicaba la circuncisión, no era una práctica extendida por todo el mundo antiguo, y los hebreos la realizaban como una marca distintiva de su pacto con Dios. De esta forma, la circuncisión, al estar arraigada en el pacto de Dios, se convirtió en un símbolo exclusivo de la relación entre Dios e Israel. 4. La circuncisión es un medio, no el fin. Es importante también entender que la circuncisión, aunque importante, era solo un medio para reflejar la relación con Dios. El pacto en sí mismo es lo central, y la circuncisión era el símbolo visible de esa relación. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo explica que la verdadera circuncisión es la del corazón, Romanos 2, 29, y que lo que importa es la fe y la fidelidad a Dios. 5. Conclusión: la razón por la cual Dios utilizó la circuncisión, aunque ya existiera en otras culturas, es porque Él puede tomar cualquier elemento cultural o físico y darle un significado espiritual transformador. En el caso de la circuncisión, lo importante no es la práctica en sí, sino su función como señal del pacto entre Dios y su pueblo. Dios usó algo familiar, pero le otorgó un propósito mucho más elevado: ser el símbolo del pacto eterno con Abraham y sus descendientes. Así que, aunque los egipcios practicaban la circuncisión, el significado en el contexto bíblico es completamente único, porque refleja una relación personal y eterna con Dios. Esto no fue una mera adaptación cultural, sino una señal del pacto establecido por Dios mismo, con un significado teológico profundo que trasciende cualquier práctica humana. La idea de que Ciro fue un instrumento de Dios es claramente expresada en la Biblia, específicamente en Isaías 44, 28 y Isaías 45, 1, donde Dios llama a Ciro su ungido y declara que lo usará para llevar a cabo su propósito. Lo interesante de la profecía es que fue escrita más de un siglo antes del nacimiento de Ciro, lo que demuestra el control de Dios sobre la historia y la providencia divina. 1. Ciro como instrumento de Dios. La Biblia describe cómo Dios le dio a Ciro el espíritu y la disposición para cumplir su plan. En Isaías 45, 13, Dios dice que es Él quien levantará a Ciro en justicia y guiará sus caminos para liberar a su pueblo y permitirles regresar a Jerusalén para reconstruir el templo. La actitud benevolente de Ciro hacia los judíos, como se refleja en su decreto de liberación, es vista en la Escritura como resultado de la influencia divina sobre él. 2. La bondad de Ciro y la influencia de Dios. Antes de la conquista de Babilonia, Ciro era un líder fuerte y capaz, pero su carácter benévolo hacia los judíos, según la Biblia, se debe a la acción directa de Dios en su vida. El libro de Esdras también menciona que Jehová despertó el espíritu de Ciro. Esdras 1, 1, lo que implica que su actitud de favor hacia los judíos fue inspirada por Dios. Aunque Ciro era conocido por ser un conquistador con una política de tolerancia religiosa, que también se refleja en el Cilindro de Ciro, donde se menciona que permitió a varias naciones cautivas regresar a sus tierras y restaurar sus templos, la Biblia atribuye este comportamiento a la voluntad de Dios, quien lo eligió como instrumento para cumplir su promesa. 3. Ciro en la profecía de Isaías. Uno de los aspectos más impresionantes de la profecía es que Isaías menciona a Ciro por su nombre mucho antes de que naciera, lo que refuerza la creencia de que Dios ya había planeado utilizar a Ciro para llevar a cabo su plan. En Isaías 45, 1, 5, Dios deja claro que es Él quien llamará a Ciro y lo guiará, aunque Ciro mismo no lo conociera. Esto sugiere que la humildad y bondad que Ciro mostró hacia los judíos no eran características inherentes de su personalidad, sino gracias al propósito divino. 4. ¿Era Ciro humilde antes de conquistar Babilonia? Históricamente, Ciro es conocido por ser un líder pragmático y astuto. Sus conquistas fueron rápidas y eficientes, y su política de tolerancia le ganó la lealtad de muchos pueblos conquistados. Sin embargo, la humildad que se le atribuye en el contexto bíblico no necesariamente fue una característica natural de su liderazgo, sino más bien una manifestación del plan divino para cumplir con la liberación del pueblo de Dios. 5. Conclusión: la bondad y humildad de Ciro hacia los judíos es presentada en la Biblia como un acto influenciado por Dios. Aunque Ciro era un gobernante sabio y pragmático, su liberación de los judíos y su disposición a permitir la reconstrucción del templo fueron actos directamente orquestados por Dios, según el relato bíblico. La profecía de Isaías, que menciona a Ciro por su nombre antes de su nacimiento, refuerza la idea de que Dios tenía un plan específico para él y lo utilizó como instrumento para cumplir su voluntad.